Antes de comenzar, vamos a darle las gracias al culto de Franco Presenda. Las redes para rendirle tributo están debajo en la descripción junto con las mías. Si quieres ver las reseñas un día antes de su estreno o ser mencionado al inicio de ellas, ya puedes ser miembro del canal. También te invito a Twitch, donde estoy en vivo 3 días a la semana. La productora de películas A24 es una de las que, en tiempos recientes, más renombre se ha forjado dentro de los amantes del terror. Como todo, tiene sus amantes y sus detractores, pero en cuanto a lo que a mí respecta, jamás había visto una película de esta casa, ni mucho menos del director Ari Aster. ¿Por qué? Bueno, porque hago tantas cosas que mi tiempo para ver películas por el mero hecho de querer verlas se ha visto bastante reducido. En fin, aprovechando que es el mes del terror y que hace tiempo prometí hablar de la película de hoy, dirigida por el ya mencionado Aster, por fin hablaremos de Hereditary, cinta del 2018 que comenzó la carrera cinematográfica del director y también una de las más conocidas de la productora A24, así que vamos a darle un vistazo. Advertencia, la siguiente reseña contiene spoilers. Comenzamos la película con un texto mencionando la muerte de Ellen Taperlig, madre de Annie, una de las protagonistas de esta historia. Damos un barrido por el taller de miniaturas de la mujer y conocemos a los demás integrantes de la familia. Peter, el hermano mayor, Steve el padre y Charlie, la más joven de la familia, que gusta de dormir en una casa del árbol en vez de su habitación. De ahí pasamos al funeral. House fue un cretino. Se burlaba de todos, pacientes, colegas, amigos en problemas, de cualquiera que no se adaptara a sus locos ideales de integridad. La mujer menciona que le da curiosidad ver tantos rostros que ella no conocía, comentando la vida privada de su madre y que no era muy abierta en cuanto a ello. También vemos cómo una mujer le pone algo en los labios a la señora que está en el ataúd. En la noche conocemos un poco más sobre Charlie y la relación que tuvo con su abuela, desde que ésta quería que fuese un niño hasta que pasaron una gran cantidad de tiempo juntas. Ya en privacidad, Annie revisa las cosas de su madre, encontrando un libro sobre espiritismo, en donde se encuentra una nota pidiéndole disculpas y explicándole que ciertos sacrificios conllevan a ciertas recompensas, además de que ve a la señora parada en la oscuridad. ¡Qué miedo! Así que a dormir. Al día siguiente, en medio de un examen, Charlie ve como una paloma toda idiota se estampa contra la ventana del salón. También vemos a Peter, quien está en la típica clase que habla del tema de la película, siendo este el destino y su inevitabilidad. La chica va por el ave de hace rato para cortarle la cabeza, mientras que una mujer lo observa a lo lejos. En la casa, las cosas extrañas continúan cuando la mujer encuentra la puerta de la habitación de su madre abierta, una marca en el suelo y como cerecita sobre el pastel, Steve es avisado por teléfono que la tumba de su suegra ha sido saqueada. Al parecer, ya está antojando. Obviamente el padre no le comenta nada de esto a su esposa para no preocuparla y esta decide irse al cine. Pero esta salida no fue para ellos, sino para que Annie pudiese ir a un grupo de personas que han perdido un ser querido. Y aquí nos enteramos de la difícil vida que está tenido, con su madre teniendo trastorno de identidad disociativo y demencia, su padre muriendo de hambre al tener depresión psicótica y su hermano haciendo la automorición a los 16, padeciendo esquizofrenia y acusando a su madre de meter gente dentro de él. Vaya la cantidad de datos que la película nos está arrojando. También acá nos cuentan que en su primer hijo, la abuela casi no tuvo contacto con ella y que ya para la segunda, es decir, Charlie, la mujer estuvo bastante involucrada. Esta última, quien realiza manualidades con la cabeza de la paloma, es atraída por una extraña luz que la guía a mirar por la ventana, a salir de la casa, para finalmente ver a una señora que parece estar haciendo una carnita asada. El momento turbio es interrumpido por la madre, que la obliga a ir a una fiesta con su hermano Charlie, aunque este no parece querer llevarla y esta tampoco desea ir. Y en la fiesta el hermano tiene una cita con la chica que le gusta para fumar pasto, dejando a la hermana para que pida pastel de chocolate, al que esta termina siendo alérgica debido a las nueces en él, lo que orilla a Peter a conducir a toda velocidad por la carretera, mientras la chica lucha por respirar. Esto hace que ella abra la ventana, al mismo tiempo que el hermano esquiva un alce muerto en medio del camino, haciendo que la chica, digamos, reciba un golpe importante. Sin poder ver a Charlie, notablemente afectado y en shock, decide regresar aún hacia su casa en lo que es una secuencia bastante tensa, donde ni siquiera duerme por el miedo de que su familia encuentre a su hermana al día siguiente. Pero el paso del tiempo es inevitable y para pesar de Annie, es quien encuentra a la chica revelándonos que se convirtió en el jinete sin cabeza.
Toda la familia lamenta la muerte, pero Annie es la más afectada de ello, durmiendo en la casa del árbol de Charlie. Sin embargo, Peter también está bastante mal. La mujer, debido a lo de su hija, piensa en regresar al grupo de apoyo, arrepintiéndose al último momento, cuando una mujer llamada Joan, que dice haber estado en la sesión a la que sí asistió, lo cual es mentira, y tras contarle que perdió a su hijo y a su nieto hace poco y escuchar su más reciente tragedia, le da su dirección por si un día de estos necesita conversar con alguien que pueda entender su dolor, y tras un extraño acontecimiento con un bote de pintura cayendo de la nada manchando el papel con la dirección, decide visitar a Joan. Tras el tapete hacérsele conocido por la técnica de bordado parecida a la que hacía su difunta madre, esta le cuenta la horrible experiencia de encontrar a su hija sin cabeza en el asiento de atrás del auto. También nos cuenta que años atrás, esta casi se prende en fuego con sus hijos en una época en la que tenía problemas con su esposo. And I woke myself up striking the match, which also woke Peter up and he started to scream. ¡Esta perra está loca! Y no siendo de mucha ayuda, Annie tiene ciertos trabajos recreando el accidente de Charlie. Sumado a este detalle macabro, la convivencia familiar, tal y como era de esperarse, no es del todo fácil, teniendo una discusión en la mesa sobre lo que pasó. Es entonces que al día siguiente la película cambia su tema del drama familiar y del dolor de luto para convertirse en algo más sobrenatural de forma más evidente. Esto cuando Joan se encuentra con Annie afuera del supermercado contándole que estuvo en contacto con una medium que la comunicó con su nieto y ante las dudas de la mujer la lleva a casa para demostrarle que todo es verdad cuando el aparente fantasma mueve vasos y se comunica a través de un pizarrón, utilizando dicho artefacto como vínculo para establecer contacto con él. Y finalmente le da las instrucciones de cómo hacerlo a Annie, que se muestra asustada pero impresionada por lo que acaba de ver. Esa misma noche, tras haber probado el ritual, despierta a Steven y a Peter para que juntos contacten con Charlie. Obviamente estos dos se asustan, y que el espíritu de la chica posea al de su madre por unos segundos, teniendo que echarle agua cual chiripiorca del Chavo del 8, la situación no termina del todo bien. Además, a modo de adelanto, podemos ver la frase que dice Leave Oak Pandemonium, que significa, al menos para este caso en particular, abrir el infierno. A raíz de este evento, Peter comienza a ver extrañas luces en la escuela, además de bizarras alucinaciones. Annie, por su parte, descubre que en la libreta de Charlie, su fantasma, o eso creo yo, dibuja de forma consecutiva a su hermano, asustándolo poco después cuando se aparece enfrente de él, cayéndosele la cabeza en lo que es una escena bastante aterradora. Justo después de eso su madre llega a verlo porque alguien le sujetaba la cabeza pensando que había sido su madre. Ella le pide que no le diga nada a su padre porque presiente que algo raro está pasando, es Sherlock la tipa, y piensa que solo ella puede detenerlo. Al ser la libreta el vínculo que trajo de vuelta a Charlie, la mujer intenta quemarlo, dándose cuenta de que al hacerlo, esta también comienza a arder. Así que de momento esto no es una opción. ¡Jodidos! ¡Estamos jodidos! Preocupada, Annie va a visitar a Joan, no recibiendo respuesta, y viendo nosotros que esta realizó un extraño ritual en la mesa del comedor con la fotografía de Peter. Por su parte, Joan le grita palabras extrañas a Peter cuando está en la escuela. Al haber reconocido el tapete de la entrada de su aparente amiga, esta visita las cosas de su madre encontrando un libro sobre invocaciones donde se menciona a un tal Rey Paimon, quien se torna furioso cuando lo convocan dentro de un cuerpo femenino, por lo que este prefiere estar dentro de hombres. Sí, eso sonó muy gay, pero las piezas se van acomodando. Y más al fondo de las cajas se topa con un viejo álbum de fotos donde Joan aparece en extraños rituales en los que también participa la difunta madre de Annie. Guiada por esto y por extraños olores en el ático, esta sube para continuar con los descubrimientos aterradores al encontrar el cuerpo de alguien sin cabeza en el lugar, no sabiendo si se trata de su madre o de Charlie, y a la par, Peter continúa con sus extrañas visiones y comportamientos raros, terminando cuando se azota fuertemente en el pupitre rompiéndose la nariz. Tras dejarlo en su cama, la mujer le cuenta a Steve del cuerpo y aunque al principio parece no creerle, no tarda en darse cuenta de que la mujer decía la verdad. Le cuenta sobre los descubrimientos de Joan y le pide, sabiendo las consecuencias, que debe incendiar el diario de Charlie para acabar con todo esto. Ante la negativa del hombre, que cree que su mujer está como una cabra, ella toma la iniciativa y arroja la libreta al fuego, lo que de un modo que no entiendo, hace que el hombre se transforme en Super Saiyajin en vez de matarla a ella, lo cual no queda muy claro. Peter despierta en la noche, lo que nos da algunas visuales impactantes de la madre caminando por las paredes y observando a su hijo colgada en el techo cuando descubre el cuerpo de su padre bien cocido. Tras un tipo desnudo en el marco de la puerta, su madre comienza a perseguirlo por la casa hasta que este llega al ático. Mala idea porque el sitio no está solo, con 3 viejos desnudos más y con su madre. Anda a saber cómo llegó allí, haciéndose un collar extremo y en respuesta este se arroja por la ventana.
Una extraña luz ingresa en el cuerpo del chico que, al recuperar el conocimiento, ve a su madre subir a la casa del árbol en modo creativo. Este también ingresa topándose con un extraño culto que le rinde tributo a su abuela descabezada, donde el cuerpo de la anciana también está allí junto con su madre. La voz de la abuela se comunica con él para revelarle que él es el rey Paimon, demonio mencionado hace unos minutos, terminando así la película. De lo único que serás rey es del reino de los estúpidos. Hereditary está bien, bastante bien de hecho. Utiliza tópicos ya bastante utilizados en el cine de terror como lo son el drama familiar y las sectas ocultistas, pero gracias a la atmósfera que crea, haciendo gala de un gran uso del suspenso, ya sea a través de planos en particular, el uso de la música increchendo que acompaña, por ejemplo, una aparición fantasmal en la oscuridad, sin la necesidad de recurrir a los típicos jumpscares, que sí es efectista, pero que por lo mismo es mucho menos memorable. Acá continuamente la película nos hace entender que algo extraño está sucediendo, desde la repentina muerte de la madre de Annie hasta el funeral que vemos en consecuencia, donde el cuerpo de la misma tiene un extraño collar y a su vez una extraña mujer le coloca algo en los labios. Eso sumado a las extrañas costumbres de Charlie, quien duerme en la casa del árbol y que además parece estar en cierto grado desconectada de la realidad que la rodea, porque tal y como dije, desde los primeros minutos la cinta nos muestra que algo extraño sucede con esta familia y que muy seguramente las cosas no están haciendo más que comenzar. Uno de los elementos que más quiero destacar de esta película es su guión, que, aunque puede padecer de momentos que rozan la sobreexposición, principalmente el momento en el que Annie, en la reunión de ayuda, da todo el historial clínico de su familia del lado materno, que lo entiendo como parte de su necesidad para desahogar los problemas que la acompañan desde muy joven, pero termina siendo quizá demasiado detallado. Pero dejando de lado ese detalle, que tampoco es que sea muy frecuente, además de no ser el único recurso narrativo para contar su historia, esta se cuenta bastante bien, llenando de detalles la película que quizás en una primera revisión te dejan un tanto desconcertado, pero con una segunda revisión y tras haber prestado la debida atención en la primera, lograrás armar un rompecabezas que devela y conecta todo lo que va sucediendo. Desde la extraña conducta de Charlie, quien para efectos prácticos era la portadora del rey Paimon hasta su muerte, dejando ver que este ente lleva en la familia al menos 3 generaciones, dándole sentido al título de la misma, y esto evidente cuando Annie, a través del historial clínico de su familia, revela que su hermano se quitó la vida, dejando una nota culpando a su madre por intentar meter gente en su cuerpo, y también con el padre que se dejó morir por inanición, compartiendo todos ellos problemas mentales, problemas que también tuvo la madre, muy seguramente porque también fue la portadora del demonio, quien avanzada la película se nos revela que busca hombres para residir. Es acá donde quiero denotar un detalle importante de la cinta y que de manera inteligente se justifica, y es la siguiente pregunta. Si el rey Paimon necesitaba un huésped hombre, ¿por qué este se encontraba en el cuerpo de Charlie y no en el de Peter? Esto es algo que se comenta en la misma cinta, y es que debido a la complicada relación con su madre, el esposo de Annie mantuvo lejos esta misma de su madre, impidiendo que ésta lograse transferir al demonio en su nieto, por lo que tiempo después, en el embarazo de Charlie, donde este estuvo más presente y de hecho, pasando grandes cantidades de tiempo con esta cuando nació, vio la oportunidad de tener un huésped temporal para, en conjunto con los demás adoradores de este demonio, preparar el escenario para el futuro. ¿Quiere decir esto que la muerte de Charlie estaba planeada desde siempre? No creo que ese sea el caso. Si prestamos atención, aunque el deceso de este personaje motiva a Annie a involucrarse en estos temas de ocultismo sin realmente saber lo que pasa, para el final de la película esta ni siquiera aparece, por lo que su muerte parece un accidente afortunado para la secta para mantener todo en movimiento. Sin embargo, algo que quiero comentar y que de hecho ya había mencionado es que en general este ritual parece ser un tanto arbitrario para el final de la cinta, ya que no queda muy claro en qué momento se manifiesta el poder de Paimon. Quiero decir, es evidente que tras la invocación de Charlie, entre comillas, las cosas se van al infierno, pero de repente parece que la destrucción del diario de este es el detonante final para romper este hogar, que, hablando de ello, no queda absolutamente nada claro por qué la primera vez que Annie intentó quemar este objeto se prendió en fuego, pero en la segunda ocasión fue su esposo el que se hizo barbacoa. Si este objeto tiene una protección para las amenazas del ritual, por más que el padre intentara llamar a la policía, ya saben, los mejores exorcistas que podrían detener a un rey demonio, pienso yo que la mujer que lo arrojó al fuego es más peligrosa en ese sentido.
Ahora bien, si la destrucción de dicho artefacto era vital para la posesión, ¿qué sentido tenía evitarlo la primera vez? Está claro que todas las personas necesarias estaban en casa, y además de esto, si concedemos a la película que la persona que realizó el ritual por primera vez no puede destruir este objeto sin morir, ¿por qué de repente resulta que a ella no le pasa nada? Que sí, al final la posee el hombre araña, pero al menos sigue viva, o algo así. Como dije, no queda claro y mancha lo que venía siendo un guión bastante redondo, pero sin arruinarlo. Como dije, una de las virtudes más destacables de esta cinta es el manejo de la tensión, haciendo longevos algunos momentos puntuales que, debido al peso de lo que vemos y también de lo que imaginamos, resulta en esta sensación de miedo, siendo la mayor muestra de ello la muerte de Charlie, donde tras ya venir con una carga de suspenso al luchar por respirar, es continuado por el golpe seco de su cabeza contra un poste, seguido del frenado del automóvil y el silencio sepulcral, donde la actuación y particularmente gestos de Alex Wolff, el baterista de The Naked Brothers Band, vaya. En fin, donde sus gestos aportan a lo que sabemos no será una imagen agradable, pero que de manera inteligente se reserva para lo que es una imagen todavía más choqueante, es decir, el descubrimiento de su cuerpo dentro del auto por parte de la madre, seguido de sus gritos desgarradores, teniendo además, previo a esto, una secuencia digna del miedo de que el día siguiente no llegue, con Peter ni siquiera durmiendo tras el siniestro. Como dije, un excelente uso de la tensión para que una vez sumergido en este relato, el espectador se mantenga incómodo, ya sea por la siguiente revelación o la atmósfera malsana que se mantiene durante toda la película. Otro de los logros es el combinar adecuadamente lo que en un inicio parece ser un drama familiar con algunos elementos paranormales donde se tocan temas como el duelo, los problemas de salud mental, etc., para terminar siendo todo un engranaje de una historia sobre sectas que sin ese drama no podría funcionar tal y como se logró aquí. Otro aspecto muy identificativo, pienso yo, es el apartado visual donde, salvo en escenarios al exterior, se mantiene un juego bastante funcional de luz y la oscuridad, creando un contraste, dando una imagen oscura mas no imposible de ver. Es decir, cuando debemos ver un ritual iluminado por una sola vela, la luz proviene de ella, sí, pero sin dejar de lado que ver lo que está sucediendo es importante para una película, cosa que en otros productos como Sinister parecen no entender, oscureciendo tanto la imagen que apenas es distinguible lo que pasa en pantalla, y aunque en momentos puntuales queda muy bien, mayoritariamente no vemos la película en este ejemplo en particular. Pero acá, gracias a este recurso de contrastes e iluminación, además de una predominancia de colores fríos, logra su objetivo competentemente. Hereditary es una gran propuesta de terror, tiene un énfasis en el suspenso generado por el drama familiar y a su vez no teme mostrar imágenes desagradables sin abusar tampoco de ellas. Utiliza tópicos comunes para crearse una identidad propia que da un paso en el pie correcto para Ari Aster que, aunque no he visto su siguiente película, yo considero que aquí logró realizar una declaración de intenciones con las ideas que busca manifestar con su carrera en este género, al menos de momento. Cuenta con actuaciones bastante competentes y aunque a veces los llantos de Alex Wolff son extraños, generalmente este es bastante expresivo y sus gestos fortalecen la atmósfera de la película y los eventos que sin saberlo rodean y determinan el destino de su personaje. Subtexto que se comenta a través de una clase muy al estilo clásico del género del terror, sobre todo en el slasher. Una película que se toma su tiempo para establecer sus personajes, intenciones y atmósfera tan particular que es bastante funcional. De mi parte esto ha sido todo, soy DF1 y nos vemos en el próximo video. Ready, boys?